Hay decisiones que no parecen urgentes, hasta que la muerte llama a la puerta. ¿Qué hacer con el cuerpo de un ser amado? ¿Enterrarlo? ¿Cremarlo? ¿Dejarlo en manos de rituales modernos o mirar hacia la sabiduría antigua de la fe? Este no es un tema menor. En la Biblia, la manera en que tratamos el cuerpo refleja la esperanza que guardamos en el alma. Desde el principio, Dios no despreció el cuerpo humano, lo formó del polvo y lo llenó de su aliento. Y ese cuerpo, aunque frágil, fue declarado bueno. Entonces, ¿qué dice la Escritura sobre cómo deberíamos despedirnos de los que amamos? ¿Y qué revela la historia cristiana sobre cremación y entierro? Cuando abrimos la Biblia, descubrimos que el cuerpo no es un estorbo para la vida espiritual. Es un templo. Es una creación de Dios. Es parte de la historia de la salvación. Y cuando la muerte llega, ese cuerpo no se convierte en un objeto sin valor, sino en semilla de resurrección. La fe cristiana no termina con la muerte, anuncia una nueva vida. Pero para que esa esperanza sea visible, también nuestras acciones deben hablar. Enterrar o cremar no es solo una decisión logística. Es una declaración. Es una forma de proclamar lo que creemos que Dios hará con ese cuerpo, incluso después del último suspiro. 10. En la tradición hebrea, el entierro era un acto sagrado, no solo un deber, sino una señal de respeto, de honra, de fe. Abraham sepultó a Sara con cuidado. Jacob fue embalsamado y llevado a Canaán. Incluso José, antes de morir en Egipto, hizo prometer que sus huesos serían llevados a la tierra prometida, porque no era indiferente dónde o cómo descansaba el cuerpo. Ellos sabían que el polvo al que uno vuelve también será el polvo que Dios redimirá. El cuerpo no se abandona, se devuelve a la tierra como una ofrenda, como una espera silenciosa. Este patrón se repite en toda la Biblia. Reyes, profetas, patriarcas, todos eran enterrados. Y cuando alguien moría sin recibir sepultura, era considerado una maldición, una señal de juicio. La cremación, por su parte, aparece en la Escritura casi siempre ligada a castigo, a impureza o a idolatría. Saúl y sus hijos, por ejemplo, fueron quemados tras morir en batalla, pero no como honor, sino como medida desesperada ante la descomposición. Después, sus huesos fueron recogidos y enterrados. Porque el fuego, en la mentalidad bíblica, rara vez representa un final glorioso. 9. Jesús mismo fue sepultado. No porque no pudiese haber resucitado desde cualquier estado físico, sino porque el entierro cumplía una profecía, una imagen, un mensaje. Fue envuelto en lino, colocado en una tumba, guardado en la piedra. Todo eso apunta a algo profundo. El cuerpo tenía valor, y aunque su alma ya estaba en el seno del Padre, su cuerpo fue tratado con dignidad. Ese gesto de José de Arimatea y Nicodemo no fue solo nobleza, fue teología. Fue una proclamación silenciosa de que el cuerpo también sería glorificado. En la iglesia primitiva, esto fue entendido con claridad. En medio de la persecución, los cristianos arriesgaban sus vidas para recuperar los restos de mártires y enterrarlos en catacumbas. No se trataba de superstición, sino de esperanza. Sabían que esos cuerpos, aunque quemados, despedazados o deformes, estaban destinados a la gloria. Por eso los colocaban con cuidado, oraban sobre ellos y los consideraban como semillas, porque cada tumba era un altar de resurrección futura. Nada de cremación voluntaria, solo fe en que la tierra no sería el final. 8. A lo largo de los siglos, el entierro fue la práctica estándar de los cristianos. Desde los más ricos hasta los más humildes, todos eran llevados a descansar en tierra. Incluso los monasterios y las iglesias construían cementerios a su alrededor, como símbolo de comunión eterna. Vivir y morir junto a la casa de Dios. Los cuerpos no se ocultaban ni se reducían a cenizas, porque no eran algo vergonzoso. Eran templos dormidos, esperando. Y cada cruz sobre cada tumba era un recordatorio visible de que Cristo también descendió al polvo, para luego vencerlo.
Pero en la era moderna, esta visión comenzó a desvanecerse. Con el avance del materialismo, el cuerpo empezó a verse como una simple máquina, la muerte como un problema sanitario, y la cremación como una solución rápida, económica y limpia. Se perdió el símbolo, se perdió el mensaje, se perdió la espera. Hoy, muchas veces, el cuerpo es incinerado pocas horas después del fallecimiento, y lo que debería ser un tiempo de luto y honra se convierte en trámite. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué dejamos de cuidar lo sagrado, incluso en la muerte? 7. El argumento más común es: pero Dios puede resucitar un cuerpo cremado, ¿no? Por supuesto que sí. No hay nada imposible para Él. Muchos mártires fueron quemados vivos por su fe y serán glorificados. Pero la pregunta no es qué puede hacer Dios, sino qué estamos proclamando nosotros. ¿Qué mensaje entregamos cuando disolvemos el cuerpo en llamas? ¿Qué queda del símbolo del cuerpo como templo, como semilla, como espera? La cremación puede ser válida en casos excepcionales. Pero como norma, ¿no diluye la imagen que el Evangelio ha defendido por siglos? Porque toda práctica espiritual tiene forma y fondo. Bautizarse no es solo mojarse. Comulgar no es solo comer. Enterrar no es solo cubrir con tierra. Son actos que hablan, que enseñan, que declaran verdades invisibles. Si tratamos el cuerpo como un residuo más, sin ceremonia, sin espera, sin símbolo, también perdemos una oportunidad de proclamar la fe. El mundo necesita ver cómo muere un cristiano, con dignidad, con esperanza, con la certeza de que ese cuerpo, aunque inmóvil, será llamado por nombre en el día final. 6. En muchas culturas paganas, la cremación era parte de rituales que negaban la resurrección. Se creía que quemar el cuerpo liberaba al alma o evitaba que regresara. En cambio, el cristianismo rompió con esa idea. No temía al cuerpo. No huía del cadáver. Lo envolvía, lo ungía, lo enterraba con oración, porque el cuerpo era parte del pacto, parte del futuro glorioso. Y aunque hoy las razones son distintas, la práctica sigue hablando. Elegir cremación puede, sin querer, repetir ese gesto antiguo de negar lo que vendrá. No por maldad, sino por falta de visión. Esto no significa que quien fue cremado haya pecado. Dios conoce los motivos. A veces es cuestión de pobreza, de circunstancias, de imposición. Pero cuando hay opción, cuando aún podemos elegir, deberíamos preguntarnos, ¿qué dice esta decisión sobre mi fe? ¿Estoy plantando una semilla de resurrección o simplemente eliminando un cuerpo? Porque incluso en la muerte, el cristiano predica. Incluso en el silencio de una tumba hay un mensaje. El cuerpo enterrado no está perdido, está en pausa. Está en manos de aquel que venció a la muerte. 5. Algunos dicen que el entierro es más caro, más complicado, y es verdad. Pero la fe nunca fue conveniente. Tampoco lo fue seguir a Jesús. Tampoco lo fue perdonar, ayunar o poner resistencia al pecado. El entierro cristiano es, a su modo, un sacrificio, una forma de honrar lo que Dios honró, de cuidar lo que Él creó, de recordar lo que Él prometió. Y aunque los costos varíen, la dignidad no necesita lujo. Una sepultura sencilla, un ataúd humilde, una oración sincera. Todo eso basta para decir, aquí duerme un hijo de Dios. Y esa frase, dormir en Cristo, tiene una belleza profunda, porque quien duerme, espera, no ha terminado, no se ha extinguido. El entierro guarda ese misterio, el del grano que cae en tierra para dar fruto. Como dijo Jesús, si el grano no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La cremación, al reducir el cuerpo a cenizas, elimina esa imagen. Es como si el grano fuera quemado antes de sembrarse. ¿Qué cosecha puede esperarse entonces? No hablamos de poder divino, sino de testimonio humano, de coherencia entre fe y acción. 4.
Visitar una tumba también tiene un valor espiritual. Es un lugar de memoria, de oración, de encuentro. Los cementerios no son solo espacios vacíos. Son lugares donde el alma se recoge, donde el corazón recuerda, donde la fe se fortalece. Muchos han encontrado consuelo al arrodillarse junto a la tumba de un ser querido, al colocar flores, al encender una vela, al leer un salmo. La cremación, con su rapidez y su anonimato, suele borrar esa posibilidad. Entrega una urna, pero roba el espacio. Entrega cenizas, pero impide el ritual. Sí, hay personas que guardan las cenizas con amor, pero la Biblia nunca presentó ese modelo. En ella, el cuerpo volvía a la tierra, no se encerraba en una caja, no se mezclaba con el polvo del hogar, era devuelto a su origen, como un acto de fe, porque así como del polvo fuimos formados, al polvo volveremos, hasta que el Señor nos llame. Y ese volver al polvo, lento, silencioso, profundo, no es castigo, es preparación, es camino, es símbolo de humildad y de esperanza. 3. La Iglesia Católica, durante siglos, rechazó la cremación. No por desprecio, sino por fidelidad al símbolo. Recién en el siglo XX, y con condiciones estrictas, se permitió su uso, siempre que no se niegue la resurrección ni se adopte por razones contrarias a la fe. Aún así, muchos obispos y pastores siguen recomendando el entierro, porque entienden lo que está en juego. No es solo un cuerpo, es un testimonio, es una predicación silenciosa, es un eco de la tumba vacía de Cristo. Y lo mismo ocurre en otras tradiciones cristianas. Ortodoxos, anglicanos, evangélicos, muchos líderes siguen insistiendo en que el entierro honra más profundamente la visión bíblica. No porque la cremación condene, sino porque el entierro proclama. Y ese matiz es vital. No se trata de acusar a nadie, sino de recuperar un lenguaje perdido. En un mundo donde todo es rápido, superficial y utilitario, el cristiano está llamado a hacer memoria, a vivir y morir con sentido, a recordar que incluso el polvo tiene destino. 2. Hay también una guerra espiritual en torno al cuerpo. Satanás odia el cuerpo humano porque fue hecho a imagen de Dios. Desde el principio ha buscado corromperlo, destruirlo, usarlo para el pecado. Pero Dios lo redime, lo unge, lo resucita. Cada entierro cristiano es una afrenta al enemigo. Es decirle, este cuerpo no es tuyo, es de Cristo, y volverá con él en gloria. La cremación puede, sin saberlo, cooperar con esa lógica oscura de reducir el cuerpo a nada. Por eso debemos discernir. Preguntarnos no solo qué es legal, sino qué es fiel. 1. Morir en Cristo es descansar en promesa, y el entierro es la forma más antigua, más bíblica, más simbólica de expresar esa promesa. Cada tumba es una declaración. Aquí no termina todo, aquí empieza la espera. La cremación puede ser válida, sí, pero el entierro tiene voz, tiene profecía, tiene historia. No es obligación, pero es un camino hermoso, digno, sagrado. Uno que conecta la tierra con el cielo, el tiempo con la eternidad, el polvo con la gloria. Que tu vida y tu muerte reflejen esa esperanza. Que tu cuerpo, al llegar su hora, no sea tratado como desperdicio, sino como semilla. Que tu tumba sea altar. Y que tu fe, hasta el final, predique que la muerte no tiene la última palabra. Porque el sepulcro de Cristo está vacío. Y eso cambia todo, incluso la forma en que enterramos a los nuestros. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe Amén en los comentarios. Suscríbete para más contenidos como este y comparte este video con alguien que necesite pensar con fe sobre la muerte y la vida eterna. Que el Dios de la resurrección te bendiga, ahora y por siempre.